Bueno, estos son los temas que vamos a trabajar en este periodo, que son las gráficas de las funciones. Ya recordemos que en el primer periodo habíamos visto lo que fue triángulos, demostraciones en geometría y teorema de Pitágoras, más el desarrollo de triángulos rectángulos. Debido a la contingencia de de estos espacios de clase y cómo se van a manejar, resulta y pasa que pues el video que van a ver, que están viendo ya, va a ser un poco extenso en algún momento por el hecho de que pues no podemos tampoco retrasarnos, pero tampoco podemos ver los temas por encima. ¿Sí? Eso significa que pues estos son los temas, los únicos tres temas que vamos a ver en este segundo periodo. Incluso miraremos si alcanzamos a llegar a identidades trigonométricas. Igual manera, si no alcanzamos a ver identidades trigonométricas o si tocamos algo, pues para eso está el tercer periodo. Iremos a identidades trigonométricas y luego en el cuarto periodo terminaremos con el teorema del seno y el teorema del coseno. Importante pues que esto de gráfica de funciones pues es un tema bastante visual, es un tema que pues sí tiene su parte algebraica, pero también es un tema bastante visual, así que yo invito a que no solo se queden con este video, sino que pues también logremos indagar por fuera. Sí, es la invitación que yo les estoy haciendo. En propiedades de las funciones que vamos a ver ahorita, esto lo vamos a ver más tarde, ahorita en unos cuantos minuticos, vamos a ver lo que es amplitud, lo que es periodo, lo que significa la fase y la desfase de una función y vamos a mirar algo y pues de una vez anticipo, van a quedar unas preguntas sobre desplazamiento. Ustedes en noveno sé que vieron funciones pues lineales, cuadráticas y demás y entonces están en la capacidad de responder las preguntas. ¿Qué va a pasar qué va a pasar ahora? Entonces, vamos a dejar este video, que va a ser el video explicativo. Luego van a venir unas preguntas en el foro que usted va a tener que responder todo mundo. Todo el mundo tiene que responder esas preguntas. Esas preguntas tienen que ser genuinas, es decir, no deben ser ni la transcripción de otra estudiante, ¿sí? Recordemos que en el primer periodo fue una de las recomendaciones que yo les hice y para evitar inconvenientes de, de plagio, de copia y demás, cada estudiante pues va a tener su oportunidad de hacer su respuesta e incluso de preguntar. Por favor, pregunten si no entienden, si hubo un tema del video que no se logró comprender o si quiere también responderle a algún compañero sobre si usted tiene el dominio del tema y hay un compañero que está con dudas, usted puede perfectamente resolver esas dudas. La idea es que aprovechen los foros, pregunten y pues obviamente coloquen ahí sus respectivas tareitas que obviamente no van a ser tan largas, pero sí van a ser de pensarlas bien. Lo más probable es que para la próxima sesión ya haya un video mucho más cortico. Por ahí siento la necesidad de hacer ese video porque ustedes van a necesitar graficar algunas funciones en el taller. Entonces, pues ese video sí es muy cortico. Este es el video más largo, pues porque es el video explicativo de esta sesión. Bueno, iniciamos el tema de funciones trigonométricas con la ayuda de esta herramienta que se llama GeoGebra. Es una herramienta que ya manejo desde hace 10 años más o menos. Y esta herramienta nos va a permitir analizar otras cosas que pues a, a regla y a compás a veces es como complicado. Debido a la utilización de la herramienta, pues era obvio que en algún momento, si no se hubiera presentado este problema
de las clases virtuales por la pandemia, ustedes tendrían que haber hecho dichas gráficas en hojas milimetradas para observar qué va pasando con la relación de los triángulos. Entonces vamos a empezar con la función del seno. Entonces bueno, coseno, coseno y tangente las vamos a trabajar con la circunferencia AD, aunque este punto D no es el punto del extremo, ¿sí? No es el radio, porque ahí hay otro punto, ya les digo, es el AB, va a ser la circunferencia. Entonces, como pudieron ver, vamos a trabajar una circunferencia. El eje Y lo vamos a seguir trabajando en la misma escala, en, en enteros, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. ¿Qué cambió? Cambió la escala de la unidad de medida del eje X, que ya no está en enteros, sino está en radianes, es decir, pi medios, pi, aquí está menos pi medios, acá está pi, menos 3 pi medios, menos 2 pi, y así sucesivamente hasta menos infinito, y por acá está infinito. Tenemos los cuatro cuadrantes, el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. También en la circunferencia podemos ver estos cuadrantes. Recordemos que pi medios es la medida en radianes del ángulo de 90 grados. Pi va a ser la medida en radianes del ángulo de 180 grados. 3 pi medios de 270 grados y por último 2 pi de 360 grados. Hasta ahí pues no, eso fue lo que vimos donde quedamos en el primer periodo. Este es el ángulo alfa. Entonces, para los que ya se habían fijado en lo que acabo de pasar cuando corrí este ángulo, fue que había un triángulo. Entonces, este triángulo lo vamos a mirar un poco más detalladamente. Ahí hay un grado. ¿Qué significa que hay un grado? Que ahí ya hay una inclinación, hay un espacio, por lo tanto hay ángulo. Incluso toda medida mayor de cero va a tener ángulo. Significa que tenemos, según el triángulo rectángulo, tenemos un cateto adyacente que se puede evidenciar y muy pequeño. Ustedes dirán, no, ahí no se ve. Pues en realidad sí se ve. Lo que va a pasar acá es que vamos a hacer un zoom y se van a dar cuenta que sí hay cateto puesto. ¿Sí lo ven? Ahí ya hay cateto puesto. ¿Qué significa eso? Que ya hay un arco, hay un ángulo. ¿Qué significa esto del arco? El arco lo que nos va a permitir es construir la medida en radianes del ángulo de un grado, que es el que tenemos acá. ¿Qué significa eso? Significa que por más chiquito, por más pequeño que se vea la distancia, y a veces a simple ojo, por eso yo los molestaba tanto a simple vista se ve, a simple vista, si usted coloca la circunferencia acá, a simple vista uno dice, ahí no hay nada, ahí solo hay una línea. Pero ustedes se dan cuenta que ya hay cateto opuesto, que ya hay cateto adyacente y que ya hay hipotenusa, sino que es muy pequeño. Pero sin embargo, si yo empiezo a mover el ángulo, ya voy obteniendo un arco. Un arco. Esta medida en arco no es más que el radian de este ángulo. Es decir, que cuando esté en 90 grados, voy a tener que ¿cuánto va a medir este radian? Este arco, pues va a medir pi medios. Ahora el segmento H, o sea, el segmento BD, tiene la misma distancia de B con B' de este arco, es decir, el segmento BD va a ser la medida en radianes de 90 grados. ¿Se dan cuenta? Es decir, que cuando llegue a 180 grados, que va a ser por aquí, tendría que llegar de hasta pi. Vamos a comprobar. En 180 grados, notamos que es pi. Es decir, que hay una correspondencia entre los ángulos de la circunferencia y la unidad de medida del eje X. En 270 será 3 pi medios y en 360 grados será 2 pi. Hasta ahí, eso es lo que vamos a partir. ¿Por qué vamos a partir de
de esta circunferencia, porque vamos, acuérdense que las razones trigonométricas son seno va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, vamos a analizar esas relaciones entre este segmento, que es BC, que es el cateto opuesto, y el segmento BA, que es el cateto adyacente. Y lo que quiere decir es que vamos a comparar punto por punto entre radianes y este intervalo de acá y el eje Y. Vamos a comparar punto por punto a ver qué podemos encontrar en esas relaciones a medida que va creciendo el ángulo. Recuerde que el ángulo aquí va a cumplir la labor de dominio y los resultados me van a cumplir la labor de codominio. Es decir, que es prácticamente una tabulación cuando ustedes hacían funciones que cogíamos x. Vamos a reemplazar la x cuando es menos 1. Vamos a reemplazar la x cuando es 3. Es decir, aquí x vamos a reemplazarla por cada ángulo o en este momento por cada radian. ¿Qué va a pasar cuando esto sea igual a pi medios? ¿Qué va a pasar cuando el seno sea pi medios? ¿Seno de pi medios cuánto será? O el seno de 0 o el seno de pi y demás. Entonces, antes de mostrarle la gráfica, noten que a medida que va creciendo el ángulo, el cateto opuesto va aumentando y aumenta hasta su punto máximo, que va a ser 90 grados. Es decir, el radio, como es una circunferencia unitaria, el radio es 1. Es decir, el seno de 90 grados va a estar en 1, tal como lo podemos apreciar acá. Y son valores que se deben como a memorizar. No estoy hablando de que esto es solo memoria, no, son valores que usted ya es como las tablas. Estos valores les van a ayudar a comprender, ya se van a dar cuenta porque es importante memorizarse los senos, los cosenos y las tangentes de estos puntos. Entonces, cuando sea seno de 0 grados va a ser 0 porque no hay cateto opuesto. Cuando empieza a aumentar va a llegar hasta 90 grados que va a alcanzar su punto máximo que es 1. Cuando llegue a 180 grados, es decir, a pi va a ser 0. El seno de 180 grados es 0. Y el seno de pi, pues porque es 180 grados, será 0. Cuando llegue a 270 grados, tendremos que será menos 1. Aquí está, menos 1. Es decir, cuando sea menos 3 pi medios, digo 3 pi medios, entonces hagan de cuenta que es ir, aquí como va el cursor, y colocar un punto acá. Cuando estén 3 pi medios, yo coloco un punto que vaya con menos 1. ¿Y qué va a pasar ahí? Ahí va disminuyendo y va a llegar hasta el seno de 360 grados, es decir, al seno de 2pi. ¿Y dónde va a quedar 2pi? Pues en 0. Cuando esto valga 0, cortará ahí con el eje X. Ahora, ¿cómo encontrar el punto? Muy sencillo. Entonces tenemos acá el punto E. Permítanme. Listo. El punto E lo que va a hacer es mostrarme esas correspondencias entre cateto opuesto e hipotenusa de acuerdo al ángulo. A medida que va creciendo el ángulo, notemos qué va pasando con E. Va creciendo y va creciendo conforme va creciendo también el cateto opuesto. Entonces él va creciendo y cuando llegue a pi, ¿se acuerdan que yo les dije que el seno de 90 grados era 1? Pues en efecto, cuando sea pi medios va a estar en correspondencia con 1, es decir, el seno de 90 grados es 1. Luego va a ir bajando, bajando, bajando porque el cateto va disminuyendo, es decir, los valores de esta distancia van disminuyendo, por lo tanto van a ser menores que 1 y van a llegar al punto en el que ya no hay cateto opuesto, es decir, cuando no hay cateto opuesto es cuando está en 180 grados, por ende llega hasta pi. Sigue bajando sus valores, es decir, vamos a tener valores negativos hasta 270 grados. En 270 grados, ¿qué pasa? El cateto opuesto alcanza una distancia de menos 1. Aquí está, 3 pi medios, menos 1. Y luego va hasta
va disminuyendo hasta llegar a 360 grados, que es 2pi, o sea, el valor es cero. Entonces, fíjense que el punto E tiene un movimiento particular, que vamos a ver a continuación. Entonces, el punto E va a tener un particular movimiento y se va a ir desplazando en el plano cartesiano de esta manera. Como se pueden dar cuenta, lo que va sucediendo es que nos va trazando todo este rastro de puntos. Todos estos rastros de puntos son ángulos, 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 muchos ángulos. No solo ir de uno por uno. Inicialmente ustedes en hojas milimetradas sí lo iban a hacer ángulo por ángulo, pero pues debido a lo que ya expuse, pues no se pudo hacer en hojas milimetradas. Eso no significa que no van a graficar. Ya ahorita van a ver que graficar funciones trigonométricas no consiste en tabular y tabular y tabular. Entonces ya vamos a quitarnos eso de la cabeza, porque simplemente grabándonos o recordando la particular forma del seno. Si ustedes son apreciativos, se darán cuenta que cuando llegue a 2pi, ¿qué va a pasar? Va a ser el mismo movimiento que hace cuando va a cero. Es decir, la gráfica se repite y se repite y se repetirá indefinidamente si yo no restringo el dominio. Si yo le digo a la gráfica, grafíqueme solo desde 0 hasta 2pi, pues ella va a llegar hasta 2pi. Si yo le digo, grafíqueme de 0 hasta 16pi, pues ella va a ir haciendo el movimiento hasta 16pi. Esta es la gráfica del seno. Ahora, sobre estas líneas que tenemos acá, pues son construcciones paralelas y perpendiculares, las cuales, pues esta de acá, esta perpendicular de acá, se va a mover conforme se vaya moviendo el cateto opuesto, y la hipotenusa me la va a dar la relación esta de acá, esta paralela con el eje X. Se dan cuenta, aumenta y baja. Esta es la función del seno. Ahora vamos a analizar un poco lo que refiere al análisis de cuadrantes en cuanto a si crece o decrece la función. Es muy fácil, sencillo. Entonces, se dan cuenta que está pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Esos van a ser nuestros 4 puntos de referencia. ¿Por qué? Porque son los 4 puntos de referencia de los cuadrantes. Aquí está 90 grados, aquí está 180 grados, que estaría acá, aquí está 270 grados, que estaría acá, y aquí estaría 2pi, que estaría acá. Esto nos va a ayudar a analizar qué pasa en los cuadrantes. Entonces, en el primer cuadrante lo que va a pasar es de la circunferencia, ¿no? Que va a ser creciente, es decir, de 0 a 90 grados va a crecer, desde 0 a 1, es decir, cuando el valor sea de 0 a pi medios, la, la gráfica va a tener un comportamiento creciente desde 0 hasta 1, que es el punto máximo. Luego, desde pi medios, o sea, desde 90 grados hasta 180 grados, es decir, hasta pi, va a decrecer. Va a decrecer ¿hasta dónde? Desde 1 hasta 0. Luego, en el tercer cuadrante de la circunferencia, que es desde 180 hasta 270 grados, lo que va a pasar es que va a seguir decreciendo. ¿Hasta dónde? Desde 0 hasta menos 1. Y cuando tengamos desde 270 a 360 grados, va a crecer desde menos 1 hasta 0. Entonces nos damos cuenta que hay valores fijos. Por ejemplo, seno de 90 grados o seno de pi medios va a ser 1. Seno de 180 grados o de seno de pi va a ser 0. Seno de 270 grados o seno de 3 pi medios va a ser menos 1. Y seno de 360 grados o sea de 2pi va a ser 0. Esta es la gráfica del seno. Antes de analizar la gráfica del coseno, recuerde que vamos a analizar el cateto adyacente con la hipotenusa. Fíjese que a medida que aumenta el ángulo, el cateto adyacente va disminuyendo, disminuyendo hasta llegar hasta 90 grados, que cuando llegue a 90 grados, el valor del cateto adyacente va a ser 0. Luego vuelve a tomar distancia, pero cuando llega a 180 grados, pues el cateto adyacente va a estar en su punto que va a ser menos 1, teniendo en cuenta que esta es una circunferencia unitaria
va a estar en -1 y luego vuelve a disminuir hasta llegar a 0, que es cuando está en 3 pi medios, o sea en 270 grados, no hay cateto adyacente y en 360 grados pues tendremos otra vez que el valor crece hasta 1. Entonces, haciendo esta relación que tenemos acá entre cateto opuesto y cateto adyacente, tenemos al punto I. El punto I nos va a permitir analizar ese comportamiento de coseno entre el cateto adyacente. Fíjense que a medida que el cateto adyacente va disminuyendo, el punto I también va disminuyendo su valor. Arrancó en 1 porque hay cateto adyacente, es decir, que el coseno de 0 grados va a ser 1. Entonces baja, empieza a disminuir cuando llegue a 90 grados, cuando ya no hay cateto adyacente, significa que el coseno de 90 grados o el coseno de pi medios va a ser 0. A medida que él va aumentando, pues sí, él recupera su distancia, pero su distancia de manera negativa. Por ende, cuando llegue a 180 grados, el coseno de 180 grados va a ser -1. O el coseno de pi va a ser -1, que es el que tenemos acá. El punto I está en -1. En 270 grados, el cateto adyacente vuelve a disminuir su distancia hasta llegar a 0 y por ende va a llegar hasta 3 pi medios. Y luego lo que va a pasar es que cuando llegue a 2 pi o hasta 360 grados va a volver a caer en 1. En 1, aquí está. Ahí está. En 1. ¿Por qué no lo coge en 360 grados? Porque para el programa vuelve y renace la circunferencia, entonces me pone el punto en 0. Ahora activemos el rastro, a ver qué forma tiene coseno. Ahí está la gráfica del coseno. Entonces, antes de que continúe, en el primer cuadrante nos iremos hasta decrece. Entonces el primer cuadrante va a tener un decrecimiento, o sea, de 0 a pi medios o de 0 a 90 grados, va a tener un decrecimiento de 1 hasta 0. Luego él seguirá. Y cuando llegue a 180 grados, ahí me pase un grado más, 180 grados, o sea en pi, va a estar en -1, va a seguir decreciendo, pero de aquí en adelante va a crecer, su, su comportamiento va a ser creciente. Cuando llegue a 270 grados a 3 pi medios estará en 0, de -1 pasó a 0 y de 0 hasta 1, desde 3 pi medios hasta 2 pi. Esta es la gráfica del coseno. ¿Similar a la del seno? Sí, es muy similar, pero si se dan cuenta son formas diferentes, porque coseno empieza en 1 y seno empieza en 0. Prácticamente es como si desplazáramos una unidad o pi, o, sí, o una unidad a la gráfica del seno. O pi medios, estamos desplazando pi medios a coseno y seno pues continúa con su comportamiento normal. Esas son las dos gráficas de seno y coseno. Son, son gráficas periódicas, ya ahorita ahondaremos en el tema del periodo, pero estas serían las gráficas. Entonces son muy fáciles de memorizar, recordemos que la del seno es la de color rojo, bueno en este caso está dibujando a coseno, que empieza en 1, cuando sea en 0 grados empieza en 1, y el seno lo que va a hacer es que pues va a tener el, su punto inicial va a ser en 0 hasta 2 pi. Cuando sea 0 pues 0, y cuando esté en 2 pi también va a tomar el valor de 0. Bueno, ahora vamos a analizar tangente, que es la última que nos falta de estas tres principales. Ahorita vamos a mirar las otras gráficas. De momento, pues tenemos aquí lo siguiente. En la función tangente, recordemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Quiero que entiendan que el numerador toma el valor del cateto opuesto y el denominador del cateto adyacente. ¿Por qué hago esta aclaración? Por lo que pasa a continuación. Vamos a trabajar
de la siguiente manera. Entonces vamos a esconder esto un momentico y luego vamos a volver a retomar. A medida que el ángulo avanza, que el ángulo va creciendo, el cateto opuesto aumenta su valor, en algunos los va a disminuir, pero en unos puntos hasta dejará de existir el cateto opuesto y luego volverá a tomar distancia. Lo mismo sucede con el cateto adyacente, solo con la salvedad de que como se encuentra en el denominador, si pasa algo. Entonces, mientras usted ve el video, usted debería empezar a pensar qué pasa cuando yo divido un número en cero, que es común que en las calculadoras cuando uno va a hacer eso le dé error, le dé syntax error, le dé una indeterminación. En matemáticas se llama una indeterminación. No hay número, es decir, no hay número en los reales que divida a una cantidad en cero. No puede haber un número de ese tipo. Es decir, no hay un número que multiplicado por cero me dé otro número, sino solo el cero. ¿Por qué hago esta aclaración? Fíjense que en el cateto adyacente, a medida que el, 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 el cateto opuesto va aumentando hasta llegar a uno. ¿Qué le pasa al cateto adyacente? Cuando va a llegar a casi a 90 grados, se va disminuyendo casi hasta terminar en cero. Cuando llega a 90 grados, el cateto opuesto tiene distancia, pero el cateto adyacente no. Es decir, que tendríamos 1 sobre cero. Y cuando tenemos 1 sobre cero, ¿qué significa eso? Que nos da una indeterminación. No es posible dividir eso. En términos de función, hablando de la función, significa que en pi medios, que lo tenemos acá, no va a haber un punto de la función, no va a tomar ningún punto del eje y. Ese punto queda ahí solito, es decir, hay una indeterminación. En pi medios hay una indeterminación. ¿Será la única? No, no es la única. Ahora, aquí el cateto opuesto, pues obviamente va a disminuir y el adyacente existe. Profe, ¿por qué ahí no hay una indeterminación? Porque cero, un número cero dividido en cualquier cantidad es cero. Es decir, si existe el número cero en los reales. Entonces, y cuando llegue a pi, la función va a pasar en cero. Pero entonces, fíjense que cuando va hasta 3 pi medios, o sea, hasta 270 grados, el cateto adyacente vuelve a disminuir hasta cuando llegara a 270 grados. El cateto opuesto tiene un valor de -1, pero el cateto adyacente está en cero. Significa que por 3 pi medios también hay una indeterminación. Es decir, en ese punto no va a haber función. Ahí no hay ningún punto. Y ahora, si se dan cuenta, pues vuelve a crecer el cateto adyacente, disminuye el cateto opuesto y llegamos a 2pi. ¿Qué quiere decir esto? Que haciendo el cálculo de la función, de la, activando el rastro de los valores de la función, obtenemos lo siguiente. Esta es la función tangente. Entonces se va hasta el infinito. Vamos a hablar de eso del infinito antes de que continúe. Para poder hacer esta gráfica de manera geométrica aquí en GeoGebra, necesitamos hacer una proyección del triángulo rectángulo. ¿Por qué una proyección del triángulo rectángulo? Necesitamos que sería el valor, si tomamos esto, si tomamos únicamente este triángulo, el valor de, de esa, de esa, de ese cateto siempre sería uno. Pero como no siempre es uno y el cateto adyacente va disminuyendo, yo necesito hacer la división de este cateto opuesto con este cateto adyacente. ¿Quién sería la división? Este de acá, esta relación que encontramos acá. Entonces, si se dan cuenta, HB es semejante a B'C. Quiere decir que cuando el cateto opuesto, que cuando el ángulo empieza a crecer, el cateto, este punto H se va a ir hasta el infinito. Al infinito positivo y va a volver a aparecer en el infinito negativo. Entonces vamos a ampliar para que se den cuenta de que estoy hablando. Entonces, esta es la función y empezamos. Entonces aquí empieza cateto adyacente, a relacionarse los dos catetos
Ahí, como les había dicho, en 180 grados pasará por cero, luego se va hasta el infinito, aparece en el infinito negativo. Y este comportamiento se volverá a repetir. Es decir, esto seguirá para acá, luego volverá a aparecer acá. ¿Cuántas indeterminaciones tiene tangente? Tiene infinitas indeterminaciones. Esto es la gráfica de tangente. Es diferente a la del seno y del coseno. ¿Por qué serán diferentes? Porque si ustedes se dan cuenta, las otras gráficas no tienen indeterminaciones, tienen valores. Todas tienen valores. Ahora, si ustedes son curiosos, se podrán fijar que seno y tangente coinciden en un valor que es en pi. Pi, el seno de pi o el seno de 180 grados es cero, al igual que en tangente. Estos son los valores y las tres funciones trigonométricas que veremos este, este año. Ahora vamos a analizar las seis gráficas, vamos a analizar o a mostrar cómo es la forma característica de cada una, en especial de las seis, de las tres inversas de cada una. Tenemos que seno de x, pues ya sabemos que es esta de acá. Seno de x, pues tiene el mismo comportamiento. A esto me refería con que se repite. Ella se repite y se repite en ese movimiento ondular de manera infinita. Entonces escondemos seno. Esta sería coseno de x, que de igual manera se repite, arranca en uno, mientras que seno arrancaba en cero. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta, tangente de x, que es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Se dan cuenta que la gráfica es de igual manera es infinita, o sea, va hasta el infinito. Yo puedo aquí disminuir, disminuir, disminuir y ella va a ir hasta arriba, está bien arriba y de igual manera en el cuadrante 3 y 4, que serían los cuadrantes negativos, ellos va hasta menos infinito. Ahora ella se comporta de manera creciente. Se dan cuenta, arranca en el cero, independientemente que aquí empiecen los negativos, ella siempre va de forma creciente. A esto me refería con las asíntotas. Se dan cuenta que entre esta función de acá y esta de aquí, aquí pareciera que como que se tocan y son iguales, pues nunca se van a tocar en ese punto porque es una indeterminación. Recuerde que es cuando el cateto opuesto se, el cateto adyacente, perdón, toma el valor de cero y al tomar el valor de cero, dividir uno sobre cero me va a dar una indeterminación. Las asíntotas son verticales, tal como aquí acaba de aparecer. Esto es una asíntota vertical. Una asíntota es una indeterminación en una función, punto por el cual no se puede, no hay función. Hay asíntotas verticales, hay asíntotas horizontales y hay asíntotas diagonales. En estos momentos tenemos asíntotas verticales. Hay otra asíntota acá, que es en 3 pi medios, ahora otra en 5 pi medios, para que lo tengamos claro al momento de analizar nuestras respectivas gráficas. La inversa del seno es cosecante de x, y vea lo que aparece acá. En cosecante de x tenemos este comportamiento. ¿Será que tiene asíntotas? Claro que tiene asíntotas, y son las verticales, y también tiene asíntotas horizontales. ¿Qué pasa? Lo que está sucediendo acá es que la función crece y decrece, pero en tanto en lo positivo como en lo negativo. Entonces es una función bastante particular por el hecho de que sus asíntotas son cada pi en un intervalo de cada pi. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí una de las asíntotas que es menos pi. Entonces ahí hay una asíntota que es menos pi. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde estará la otra asíntota? Estará en cero. Cada intervalo en pi. Voy de pi en ese intervalo, haciendo como saltos. En cero habrá otra indeterminación. Cuando sea igual a pi, también habrá otra indeterminación. Cuando sea igual a 2pi, en 3pi, en 4pi. Eso es cosecante. Cosecante tiene
esas, esas cualidades, esas características. ¿Qué pasa con las horizontales? Resulta y pasa que en el punto uno sí se está tomando, es decir, que aquí cuando sea pi medios, cuando esté en pi medios, el valor de cosecante va a ser uno. Por eso es importante que tengan en cuenta este tipo de recomendaciones, porque en un examen de estado les puede salir cosecante de 90 grados. Entonces usted recuerda que era la gráfica en la cual coseno de pi medios, estaba en uno cosecante. Desde uno hasta menos uno no hay valores de la función. No hay valores de la función, por ende ahí no es que no hayan determinaciones, simplemente el rango es restringido ahí. No estoy tomando los valores de uno a menos uno. Es muy diferente lo que está pasando acá en el eje Y a lo que está pasando en el eje X. En el eje X es porque hay un error. En el eje Y es porque esos valores desde uno hasta menos uno no se toman. Ahora en secante, vamos a hacer secante. Secante, uy, pareciera que fuera igual, pero no lo es. Pasa lo mismo que con cosecante, que con seno y coseno. La una está desplazada una cantidad de radianes y la otra está pues también desplazada otra cantidad de radianes. Con secante, que sería la inversa del coseno, arranca en 1, como lo podemos ver acá, pero se va al infinito. No decrece, ella va para el infinito. ¿Qué pasa si cogemos a secante y lo relacionamos con coseno? ¿Se dan cuenta de la relación? Hay unos puntos en los cuales va a coincidir. ¿En donde? En pi va a coincidir, o sea, secante de 180 grados y cosecante y coseno de 180 grados es igual, son iguales, es uno. Lo mismo pasa en 2pi, lo mismo pasa en 3pi, en 4pi, en 5pi, en 6pi. Son valores en los cuales coincide. Lo mismo sucede si usted toma a cosecante y lo compara con la función seno. ¿Se da cuenta? Pasa exactamente lo mismo. Son valores que coinciden. Ahora nos queda por analizar cotangente. Cotangente de x es, es prácticamente el mismo comportamiento en cuestión de asíntotas. Cada, pero con la diferencia que siempre va a decrecer. Decrece, decrece y decrece. Cotangente. Vamos a mostrar aquí tangente. Las asíntotas de tangente están en pi medios, 3 pi medios. Las asíntotas de cotangente están en pi. O sea, prácticamente tenemos las mismas asíntotas de cotangente, van a ser las mismas de cosecante. Son las mismas asíntotas. Entonces, secante tendrá las mismas asíntotas que tangente, cada pi medios, como lo podemos observar ahí. Entonces, son relaciones, son coincidencias que son necesarias tenerlas en cuenta. Esas son las gráficas, las 6 funciones eh, de trigonométricas que conocemos.